Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. Pues para dar paso a la alabanza me gustaría dejaros unos versículos que se encuentran en el libro de Romanos, el capítulo 6 y los versículos 17 y 18, y nos dicen así: Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pues hermanos, hemos sido libertados del pecado. Hemos sido librados de la vida vieja que traíamos de atrás. Y no hay ninguna condenación para ninguno de nosotros. Dios nos ha regalado a través de su Hijo Jesucristo no solo el perdón, sino una nueva vida. Así que la decisión que hicimos firme de seguir a Cristo, realmente vemos que no hay nada importante que hemos dejado atrás que nos haga retroceder y volver atrás. Pues bendiciones, hermanos. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Libertad.
Buenas tardes a todos, queridos hermanos y amigos que compartís con nosotros estos estudios de las Escrituras en estos encuentros virtuales. Hoy vamos a continuar con el estudio de la epístola del apóstol Pedro, la segunda epístola del apóstol Pedro. Y lo haremos en el capítulo 2, los versículos desde el 18 al 22. Pero para comenzar vamos a leer incluyendo también el versículo 17, que dice así acerca de los falsos maestros. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Bien, para comenzar, decir que una de las cosas que el apóstol Pedro nos ha dicho en esta segunda epístola es que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto lo ha dicho en el versículo 19 del capítulo anterior, el capítulo 1. Y esto para advertir a continuación del peligro que supone prestar oído a las enseñanzas de los falsos maestros. Incuestionablemente nos encontramos en un mundo sumido en tinieblas espirituales, donde para estar protegidos de las influencias del error y de sus gravísimas consecuencias es imprescindible esta antorcha de la palabra de Dios en dependencia del Espíritu Santo. En el capítulo 2, Pedro ha empezado a dar detalles específicos de las personas que en oposición a Dios y a su palabra inspirada, por motivos egoístas y corruptos, se dedican a torcer y a desacreditar el mensaje de lo alto, apartando así a la gente de la verdad. En el pasaje que hoy nos ocupa, el apóstol continúa con la descripción de los falsos maestros que ya comenzó al principio de este capítulo, donde está dando una serie de detalles en relación con sus enseñanzas, con su carácter, con su conducta y con los juicios de condenación que les esperan. Y todo ello está estrechamente vinculado entre sí, porque es de la abundancia del corazón que habla la boca, como nos dice la palabra del Señor. Sus torcidas enseñanzas se corresponden con los principios morales que gobiernan su carácter, y como los principios son malos, su proceder también lo es. Y esto acarrea el juicio de Dios. Bien, después de decir que son fuentes sin aguas en el versículo 17 de este capítulo 2, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, Pedro añade una razón más a las que ya ha venido dando acerca del porqué de su condenación. Dice que hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Este es el primer versículo de nuestro estudio, el capítulo 18. Podemos apreciar mejor a quiénes se refiere el apóstol cuando habla de las víctimas de estos falsos maestros, considerando otras versiones. Por ejemplo, la Biblia de las Américas nos dice que hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en error. Estos, en la versión hispana, dice que los que apenas están escapando de entre los que viven en error. Pedro ya nos ha puesto en antecedentes, o nos ha dicho ya en el versículo 14, que seducen a quién, a las almas inconstantes. Así que, entre otras cosas, estos impostores son dignos de la más densa oscuridad, que les sea reservada para siempre, por arrastrar hacia la ruina moral en la que ellos están a personas que recién se han acercado al Evangelio. Son personas inseguras, indecisas, personas inexpertas, niños espirituales, propensos a ser llevados por todo viento de doctrina. Se aprovechan de esto para arrojarse sobre ellos como los leones en la selva, sobre las presas más débiles y más indefensas. Para ellos, el Señor reserva las palabras
más duras. Son palabras tremendas las que el Señor dedica a estas personas. Les dice en Mateo 23, 13 y 15, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». Verdaderamente un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el mismo hoyo, ¿no? Nos dice también en Lucas. Y hay otro pasaje que el Señor menciona y dice lo siguiente, dice que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Dice: «Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo». Esto está en Mateo 18, del 6 al 7. Y aunque este último pasaje, cuando el Señor decía a estos pequeños que creen en mí, se refiere concretamente a un niño, como lo puso allí como ejemplo, se podía aplicar también en el caso de las personas que recién comienzan a interesarse por el Evangelio y se les hace tropezar. Además, estos impostores no contemplan entre pequeños y adultos porque trastornan casas enteras, nos dice Tito en capítulo 1:11, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. El mensaje de los falsos maestros se caracteriza por su ostentación y por su palabrería, cuando en realidad está vacío de sustancia. No hay nada de fruto, como la higuera que el Señor maldijo, y como también dice Judas en su epístola, que son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. No hay nada en sus discursos que satisfaga las necesidades espirituales de nadie. Más bien todo lo contrario, lo que hacen estos tramposos es dar comida envenenada. Sus mensajes de aparente espiritualidad y su mal ejemplo, en realidad lo que hacen es suscitar entre los desapercibidos pasiones e inclinaciones carnales. Nos dice la Escritura que seducen, en el versículo 18, con concupiscencias de la carne y disoluciones, es decir, de todo tipo de codicias y actitudes de libertinaje. Y de este modo estimulan y potencian pasiones e instintos que deben ser reprimidos y viceversa. Se calla lo que debe ser potenciado. O sea, esta es la manera que tienen de contaminar a los que siguen sus enseñanzas y su ejemplo. Quizás el uso del término falsos maestros conduzca a asociar inconscientemente a estas personas pues con la figura del que dirige, de quien se dirige en público desde un púlpito, por ejemplo. Sin duda, cuando estos charlatanes llegan a alcanzar el púlpito, el daño que provocan es devastador. Sin embargo, una congregación vigilante cuya doctrina y práctica procura ser fiel a la palabra de Dios, a los falsos maestros les va a resultar más difícil encontrar la oportunidad de dar un discurso público. Mientras haya un liderazgo alerta y responsable, no se va a permitir tal cosa. Dice en Apocalipsis 2:2 el Señor, un reconocimiento que hizo a la iglesia de Éfeso, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O como aquellos de Berea que cotejaban las Escrituras para ver si lo que oían era cierto y se correspondía con aquello, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Pero nos estamos equivocando si limitamos el campo de acción de los falsos maestros a personas que esparcen sus errores desde un púlpito. Estos sembradores de cizaña no renuncian fácilmente a sus intenciones, porque van a tratar de infiltrarse entre los creyentes, pues apareciendo con amabilidad, con aparente interés espiritual, con palabras aduladoras, etc., mientras buscan astutamente los puntos débiles para hacer su nefasto y corrosivo trabajo. Estos engañadores, cuando consiguen hacerse oír, no te van a advertir nunca sobre los males que van a venir a aquellos que les imiten. No advierten, por el contrario, prometen que viviendo la clase de vida codiciosa y licenciosa, que no lo van a decir con estas maneras, van a revestirlo de espiritualidad, pero en realidad es una vida codiciosa y licenciosa, y prometen que el que vive de esta manera, de la manera que ellos viven, gozarán de verdadera libertad. Dice 2 de Pedro 2:19, les prometen libertad, y ellos mismos son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Bien, el mensaje de moderación, de dominio propio del Evangelio, de llevar una conducta moral que se ajuste a los patrones bíblicos, siempre ha contado con detractores que califican de esclavitud
todo lo que limite el ejercicio desenfrenado de sus pasiones. Los falsificadores del Evangelio, como lobos vestidos de ovejas que son, pues no llevan puesto un cartel que dice: cuidado que soy un engañador, que soy un falso maestro. Inicialmente no hay nada que haga sospechar de ellos. De ahí su peligrosidad. Hasta donde convenga, pues hablarán del amor de Dios, hablarán de la salvación por gracia, hablarán del señorío de Cristo, pues muchos de ellos le llaman Señor, Señor, como nos dice también en el Sermón del Monte. Muchos me dirán Señor, Señor, decía el mismo Señor Jesucristo. Hablarán de todas las promesas de bendición y todo este tipo de cosas que no ofenden al oído. El peligro no está tanto en lo que afirman en algunos casos, sino en lo que omiten. Como expertos que son en allanar el camino angosto y de ensanchar la puerta que conduce a la salvación, pues no hablan de la necesidad imperiosa de arrepentimiento para perdón de pecados, de abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma, como nos dijo Pedro también, la primera epístola de Pedro en el capítulo 2, versículo 22, ni tampoco hablarán de que la puerta para la salvación es estrecha, que el camino es angosto. No exhortan como exhortaba el apóstol Pablo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La ignominia de la cruz la tienen por completo olvidada estas personas de su predicación. La disposición a la renuncia de derechos por amor a Cristo, negarse a uno mismo y tomar la cruz cada día, aceptar el señorío de Cristo y su derecho absoluto de disponer de nuestras vidas y posesiones compradas con su sangre, es una amenaza intolerable para quien se ha marcado como objetivo prioritario entregarse al materialismo hedonista de este mundo. Esto es un atentado contra su pretendida libertad, cuyo lema en la vida parece ser: no dejes para mañana lo que puedas disfrutar hoy. O en lenguaje bíblico: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Los que tienen el concepto de libertad como aquella facultad de hacer y de conseguir sin restricciones todo cuanto desean, están abocados al desengaño y a la frustración. Esta supuesta libertad no es otra cosa que la esclavitud a los propios deseos y pasiones. La verdadera libertad del ser humano está donde por naturaleza ni imaginamos dónde está. Está donde nunca la buscamos por iniciativa propia. Gracias a Dios que nos atrae hacia sí. Entonces, ¿quién es el esclavo? ¿Es el que vive la vida al margen de Dios, sin atender su palabra, procurando vivir la vida a todo lujo o a su manera? El pecado en esencia es la enemistad con Dios y es el desentendimiento de su palabra. Entonces, ¿quién es en realidad el esclavo y quién es el libre? Pues Jesús nos los dice. Dice que de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús es el único que puede dar libertad plena al ser humano. Como le dijo a los judíos aquellos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, en esta antorcha que alumbra en lugar oscuro, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto les ofendió, como sabemos, tremendamente a aquellos contemporáneos del Señor. Así pues, estos falsos maestros prometen libertad cuando son esclavos de corrupción, como nos acaba de decir el apóstol Pedro. Y sigue a continuación diciendo lo siguiente, después de que les ha dicho de que el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos, estos falsos maestros, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Cómo habíamos de entender este conocimiento de la verdad del que se apartan esos falsos maestros? Pues parece que lo correcto es entender como que verdaderamente han llegado a alcanzar cierto grado de entendimiento acerca del Evangelio,
que por un tiempo ha actuado como un freno que les ha mantenido dentro de unos parámetros aceptables de conducta, pero sin embargo no ha habido en ellos un efecto transformador de su interior. Es como decir que este conocimiento se ha quedado en la superficie, ha llegado al intelecto, pero no ha afectado al corazón. Al no haber habido una genuina comunión, una entrega de corazón a la persona de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, han acabado por negarle, poniéndose de manifiesto en sus enseñanzas y en su conducta lo que verdaderamente son en su corazón. Y han regresado de una manera más decidida y desenfrenada a las cosas que antes habían abandonado, lo cual ha provocado un empeoramiento de su estado porque han abierto sus puertas al mal de par en par y sin freno. Limpiaron y ordenaron la casa por un tiempo, pero no fue ocupada por el Señor Jesucristo. No hubo un nuevo nacimiento ni la consecuente regeneración. Y al regresar al mundo lo han hecho de una forma más apasionada y decidida, por lo que su estado postrero ha venido a ser peor que el primero. El perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el fango. Así que, como se suele decir por aquí, este refrán castellano que hemos oído nosotros, ¿no? Bueno, no sé si es castellano o no. Dice que la cabra tira para el monte. Así que estas personas en realidad no habían entregado su vida de corazón al Señor porque volvieron a su vida anterior de corrupción de una forma aún más intensa. Y si bien su estado postrero ha venido a ser peor que el primero, no lo ha sido solamente en relación con su estado actual, sino que lo ha sido también en relación con el juicio que les espera en el futuro. Si de ahora en adelante la vida va a ser peor para ellos, van a tener más tropiezos, más problemas, en el futuro les espera un juicio todavía más severo, porque el conocimiento adquirido de la verdad que han decidido desechar les compromete y les condena, porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad delante del Señor. Nos dice el Señor en Lucas 12, 47 y 48 que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignos de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esta es la clase de personas de las que Cristo acaba diciendo: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Le alababan con sus labios, les decían Señor, Señor, pero su corazón estaba lejos del Señor. Ahora, queridos hermanos, nos corresponde a nosotros mantener y retener firme hasta el fin la confianza que depositamos al principio en el Señor Jesucristo, para certeza plena de la esperanza, como nos dice también en el libro de Hebreos. Tenemos pues que asegurarnos cada día de procurar hacer, como nos ha dicho el apóstol Pedro también en esta epístola, procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Y hemos de hacerlo empleándonos de lleno en cultivar en nuestras vidas esas cualidades que el apóstol nos ha indicado en 2 de Pedro 1, del 4 al 7, de añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, etcétera, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, para tomarnos bien en serio estas advertencias, estas amonestaciones y mantenernos en guardia, porque los tiempos verdaderamente son malos y han salido muchos engañadores por el mundo. Y recordemos lo que nos ha dicho el Señor, lo he dicho al principio de este estudio, las palabras que nos dice el Señor a través de Pedro, que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar, ¿cómo? Atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. No podemos valorar lo suficiente la importancia que tiene estar bien preparados, equipados con el conocimiento de la palabra del Señor en dependencia del Espíritu Santo para poder contrarrestar todas las mentiras y las falsedades que quieren que vienen sobre nuestras vidas queriendo confundirnos y alejarnos de la verdad. Así que, hermanos y amigos, os animo a que nos tomemos todos bien en serio este asunto de buscar al Señor, buscar ser fieles a Él, fieles a su palabra. Que Dios os bendiga. Amén.
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.